porque este tema para mí sí es complejo hablarlo. Porque mis mayores temores cuando yo era un niño y cuando descubrí mi identidad y mi sexualidad, dije, ¿viviré? Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos al tercer episodio de esto que es Mientras los niños duermen. Venimos a hablar de un tema bien importante, Escabroso, que es el género. En esta ocasión tenemos a un amigo muy especial aquí, se llama Eugenio Gutiérrez, que viene a compartirnos su historia desde el lado más humano para que ustedes puedan sentir esas mismas vibras y tengan esos mismos sentimientos que yo al momento de escucharlo. Bueno, primero buenas noches, ¿verdad? Pero buenas noches, gracias por invitarme, Yoli, Bienvenido. a tu podcast. Primeramente estoy muy agradecido y honrado porque es la primera vez que hago esto, pero todos me dicen que debería de haberlo hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo la verdad estoy bien nerviosa en este momento. ¿Por qué? Porque este tema para mí sí es complejo hablarlo. O sea, yo no soy tan open mind. O sea, yo vengo de un ranchito, vengo de una zona rural, por decirlo así. Bueno, yo ahí crecí, en un pueblo, y después me trasladé a la ciudad y ya la gente ya más o menos sabe mi historia, Ajá. algunas, ¿no? Si no, vean el capítulo 0 para, hay que verlo. Sí, entonces como que el tema tan arraigado que traigo de mis raíces, mi cultura y la educación, que pues nuestros padres nos dan, ¿verdad? Está muy marcado y es como que no es un tema que me dé miedo tocarlo, pero sí es un tema que yo lo veo con mucho respeto. Primero, vamos a hacer un pequeño disclaimer, o sea, no soy un experto en los temas de la comunidad, pero siendo parte de la comunidad, al menos he sido lo suficientemente informado para poder identificarme, ¿no? O sea, para poder entender primero quién soy yo, que eso es lo más importante, o sea, toda la información de la sexualidad, de la educación, del crecimiento, de las costumbres, está allá afuera, ¿no? Pero al final, esa información a veces no sirve de nada o es un arroz sin sazonar si tú realmente no logras saber identificar quién eres realmente. Y esa es la traba de este tema, ¿no? Porque al final, como te digo, hay mucha información, pero si tú al agarrarla no estás consciente de tú cómo te sientes, que conectes cabeza, corazón, sentimiento y cuerpo, te pierdes, ¿no? O sea, navegas sin rumbo y no logras esa identificación, ¿verdad? ¿Tú entonces cómo te identificas? Ahí está la clave. Dino, Bueno, dino. mira, yo cómo me identifico, yo soy un hombre cisgénero, ¿sí? O sea, un hombre que el sexo que fue asignado al nacer, yo me identifico con él. Entonces, soy un hombre y soy cisgénero, ¿no? O sea, mi apariencia es de un hombre, ¿no? Ahora, media manera, pero hombre, ¿no? No, yo siempre le digo. Pero hombre, Oh. hombre. No, entonces. A ver, di, gol. Gol. No, entonces, mi identidad, que te digo, ahorita lo voy a decir de corridito, pero Sí, fue sí. un proceso desde que tenía los 8 años, desde que tenía 8 o 10 años, ¿no? O sea, lograr entender que soy un hombre cisgénero con identidad fluida y homosexual. Me costó años de análisis y años de descubrimiento y de errores, ¿verdad? Entonces, si yo logro entenderme que eso es lo que a mí me hace sentir seguro, me hace sentir identificado, pleno y feliz, ya puedo decir que soy un hombre cisgénero de identidad de género fluido, ¿verdad? Homosexual. ¿Cuándo te diste cuenta que tus gustos eran diferentes a los de otros hombres o niños, O ¿verdad? niños. Si fue cuando eras pequeño. Es que desde bien chiquito, o sea, desde bien morro. Mira, la verdad es que un poquito muy del contexto es que yo crecí en la colonia Independencia, que está ahí en Monterrey. Y tú sabes que la colonia Independencia ya tiene una historia de un machismo muy cuadrado, ¿no? Sí. En mi época, ¿verdad? Ahorita desconozco cómo será el ambiente ahí, pero donde yo nací, crecí, pues toda mi familia, tanto de parte de mi mamá como de mi papá, pues eran de esa colonia, ¿no? Entonces, desde muy pequeño estuve expuesto a una masculinidad muy rígida, ¿no? Era un bloque de concreto impenetrable donde
el hombre tenía que hablar como de cierta manera, vestirse de cierta manera, actuar de cierta manera, ¿no? Y obviamente demostrar esa masculinidad todo el tiempo, ¿verdad? O sea, mis tíos eran muy masculinos, tenían muchas mujeres, eran mujeriegos, eran Como todo un rey. tomadores, exacto, acá, ¿no? Con una masculinidad, pues, muy arraigada, ¿no? Entonces, yo intenté mucho tiempo, cuando era niño, yo sabía que algo no estaba bien. O sea, yo, obviamente, cuando convives con tu papá, convives con tus tíos, convives con tus primos, dices, ¿sabes qué? Pues es que yo también soy hombre, ¿verdad? Entonces, Sentías que no encajabas. claro, porque, y sí pude mezclarme, o sea, sí hubo una época en la que me pude mezclar y me salía a la calle a jugar footbase y convivía con niños y jugaba los tazos y las canicas, o sea, parte de mi masculinidad siempre ha estado presente, ¿no? Entonces, por eso digo que soy fluido, porque yo toda mi vida he navegado entre la masculinidad y la feminidad, ¿no? O sea, yo puedo ser un Ok, hombre que empieza a lanzar cuchillos y a aventar, o pistear hasta el amanecer, como me consta. Pedro He Infante. Te visto, consta, ¿cómo que te consta? he No, visto stories. ¿no? Y puedo escupir en el piso y rascarme la entrepierna y ser la persona más masculina, pero a lo mejor el otro día puedo estar en un campo oliendo una rosa, descubriendo mi feminidad y mezclándome con ella, ¿verdad? Y siendo muy yo, siendo muy fluido en ese momento. Entonces, desde muy pequeño dije, no soy igual que ellos. Ellos mostraban su masculinidad en el extremo de esa parte todo el tiempo, constantemente. Y yo no, ¿verdad? O sea, yo me divertía, me encantaba ser masculino. Pero también había días que digo, me gusta llorar en mi cuarto, me gusta conectar con mis sentimientos, me gusta ser sensible, me gusta las plantitas, ¿no? Me gusta, ya se distrajo mi niña. Entonces, eso, ¿verdad? O sea, cuando me di cuenta, pues desde que no entendí que encajaba, ¿verdad? O sea, yo te pregunto una cosa, ¿verdad? Que siempre, yo creo que yo he tenido la duda y muchas personas también considero que la han tenido, y es voy a usar la palabra gay porque pues no me es otro, pero el ser gay, ¿naces o te haces? ¿Puede una persona realmente volverse gay a lo largo de su vida o tú crees que así nació y como que no lo desarrolló o no lo quiso aceptar y ya con el tiempo, pues bueno, ahora sí ya. Bueno, es que tiene que ver mucho también con el contexto en el que naces, ¿no? Porque, te digo, si en tu casa creciste en una familia tradicional, mamá, papá, hermanos, pues tu idea, tu constructo de eso es decir, sabes que es que yo también tengo que ser un hombre proveedor, me tengo que casar, tengo que tener hijos, ¿no? Pero los seres humanos, tanto los hombres como las mujeres, estamos expuestos a un mundo de muchas posibilidades, ¿no? Entonces me ha tocado hombres que les gusta explorar. Y te voy a decir algo, es válido, ¿no? Yo siento que en un momento todos buscamos entender, ¿no? O sea, por ejemplo, yo mi momento más heterosexual dije, "Ay, es que me tienen que gustar", yo dije, me tienen que gustar las mujeres. Entonces intenté, o sea, ¿no? ¿Tuviste alguna novia? No, 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 nunca. Ni no, como. ni por error. Ay, O sea, siempre decía, es que me gusta más Juanito, ay, Dios. ¿no? Entonces, O pero sea, sí, siempre lo tuviste bien claro. lo tuve muy claro, pero siempre he apreciado la belleza femenina. No, pero ya regresando a la pregunta es, no es de que naces o te haces, sino la exploración sexual y la exploración sentimental la estás viviendo toda la vida, ¿no? También tenemos personas que están felizmente casadas, tienen hijos y al final dicen, me descubrí el mayate, Se ha visto. se ha Yo visto a ojo en conozco casita, personas, de ojo en yo ojo, conozco personas que, o sea, las he conocido en su etapa de padre de familia y y de pasiva, repente, ¡fua! y Ok. pasivona, Y bueno, yo siempre digo, mientras tú te sientas feliz y pleno, tú sé cómo quieras ser, sé quién tú quieras ser, ¿verdad? Pero, pues como dices, muchas personas por el tipo de educación, cultura, no el sé, qué miedo, dirán, el qué el dirán. qué dirán. Sí, el qué dirán nos mata siempre. Y no solamente para descubrir quién eres o no,
por cómo vas a vestir, por cómo puedes hablar. Ahora ya, hasta para subir una foto a redes sociales, estás, ¿la subo o no la subo? Ay, no sé qué van a decir de mí, ¿no? Siempre era lo que yo les decía en el primer episodio, que tenemos tanto miedo a que nos critiquen, a no ser aceptados, y nos olvidamos de nuestra esencia. Y yo pienso que es lo primordial y que eso nunca, nunca debemos olvidarnos. Mira, ¿verdad? yo creo que una parte importante de tener esa confianza de expresarte cómo eres o quién eres, tiene que ver mucho con tu red de apoyo, tu núcleo familiar. Por ejemplo, yo cuando salí del closet, pues fue una cosa gradual, ¿no? Entonces, desde niño se me veía, pues, lo femenino, ¿no? O sea, dicen, es que Eugenio, pues, es extraño, ¿no? Y obviamente la gente tiene una conversación sobre tu sexualidad que ni siquiera tú estás invitado a esa Sí. conversación, ¿no? Entonces, como que Eugenio es diferente, es así amaneradito, es más suavecito, ¿no? Entonces empieza la gente a cohibirse, ¿no? Si no tiene esa red de apoyo. O sea, regresando al punto es, si yo no hubiera tenido el apoyo, por ejemplo, de mi mamá, de mi hermana, que son mi vela, mi barco, mi timón en este descubrimiento, o sea, si yo no hubiera tenido ese apoyo de que las personas que realmente amo me dicen, oye, sé quién seas, pero te amamos porque eres tú, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor ahorita o estuviera muerto o ni siquiera, o a lo mejor estuviera casado o infelizmente casado con una mujer y destruyéndole la vida a la pobre mujer. Entonces, es parte de tu red de apoyo, Yoli. O sea, no puedes expresarte como eres si no tienes el cimiento seguro. Más cuando eres un niño, ¿verdad? Más cuando eres un adolescente. Sí. ¿Quién Sí. fue la primera persona a quien tú le confiaste lo que tú sentías? A mi hermana. ¿Y Y cómo fue su reacción? fue gradual, o sea, no fue de golpe. Yo tuve un evento traumático en mi infancia que hizo que, pues bueno, tuve que confesarlo, ¿no? Pero mi hermana, pues sí tenía esas ideas, ¿no? Decir, No bueno, estaba es mi cerrada. hermano. No, mi hermana es una artista, o sea, mi hermana siempre ha estado expuesta al mundo de una manera muy natural y muy abierta, entonces ella siempre fue muy rebelde y muy auténtica y ella era capaz de analizar muchísimo mejor las cosas complejas como ese tipo que yo. Entonces, Imagino la ujú, capacidad, porque ahorita lo podemos hablar como que muy tranquilamente, ¿no? Pero ¿hace cuánto tiempo fue? Estamos hablando de hace pues yo creo que ya se me notaba lo desviadito. unos 20 años, vamos a ponerle, tal vez sea más. ¿Qué te pasa si tengo 22? Perdón. No, yo creo que como de los 15 años, ¿no? Oye, y hablando de ¿No? amigos, ¿qué tal tu círculo de amistad cuando tú descubriste todo eso? ¿Tenías amiguitos? ¿Qué te decían? Apoyo, dices. ¿Sí? Fíjate que en la primaria tenía dos amigos que eran gays y nos identificamos, pero la conversación no estaba, ¿no? Porque pues ya éramos muy maltratados. O sea, en la primaria estábamos en una primaria en la Independencia y tenía dos amiguitos, y que me reía mucho porque éramos muy identificables. No, era muy lindo, le mando un beso, no voy a decir su nombre, pero luego el otro era un flaco, así, flaco, Era flaco, el y 10. luego yo, que era así como que el 10 y el 10 y el puto, el 10 y el punto, El punto. y pues sí, los gays. No, Entonces en la primaria, de gay. no, y ahorita el trío de la trieja, pero ahora me río, pero en la primaria sufríamos mucho. Sí. O sea, nos golpeaban, nos aventaban balonazos, nos Ay, insultaban. qué feo. Entonces, de alguna manera nos protegíamos Entre ustedes, sin decir que éramos gays porque no entendíamos, güey. O sea, estábamos en la primaria, estaban bien chiquitos. ¿no? Y la primaria en la que estuve en la colonia Independencia también sufrí mucho porque hasta los maestros se reían de mí. O sea, hasta los maestros usaban ese poder para decir, mira el amanerado y así. Y a los tres siempre nos exponían. Era una situación muy compleja, ¿no? Entonces sufrimos tercero, segundo, cuarto. Para cambiar de quinto a sexto le dije a mi mamá, ya no puedo más. O sea, necesitas cambiarme de primaria.
No, Pero digo, pues los niños son crueles. o sea, pero lo entiendes cuando eres grande. Sí, Entonces, sí, cuando sí. eres pequeño, pues sí te sientes triste, ¿no? Y ellos tampoco entienden el daño que le están No, claro que haciendo a no. otros. Porque mis mayores temores cuando yo era un niño y cuando descubrí mi identidad y mi sexualidad, dije, ¿viviré? O sea, ¿me van a matar, güey? O sea, voy a poder estudiar, voy a poder ser feliz, me voy a enamorar, voy a poder ser libre, ¿no? Todas esas preguntas me las hacía cuando tenía 12, 13 años. O Qué sea, me van a fuerte. matar, güey. O sea, Sí, por me van a todo lo que tú golpear, vivías, ¿no? por todo el bullying. Entonces decidí, dije, yo no voy a cambiar. Por ellos no voy a cambiar. Mis sentimientos son míos, ¿verdad? O sea, no puedo transformarme en algo que no me interesa hacer solamente para dejar que las otras Comenzar. personas, exacto, para que las otras personas tengan un constructo mío que a ellos les haga sentir más cómodos, que me dejen en paz. O sea, Sí. fíjate, pasó esa parte de la primaria donde me cambiaron porque pues ya sufría mucho bullying. Y ya logré graduarme de la primaria y en la secundaria cambió todo. Pues en la secundaria, ¿cuántos años tenemos? Pues 11, 13, 14, 13, 15. 14. Entonces, yo ahí le di la vuelta, ¿no? Que dije, esto no va a parar. O sea, la gente me va a seguir insultando, la gente va a seguir hablando de mi sexualidad, la gente va a seguir diciéndome amanerado, la gente va a seguir tratando de buscar ese soft spot para poder lastimarme. Entonces dije, le voy a dar la vuelta, ¿no? Claro. Entonces cambié y dije, bueno, pues ustedes también están encerrados aquí conmigo, ¿no? Y cambié el juego. ¿A qué me refiero? Me decían, Jotillo, le dije, ven y te chupo los huevos. Ay. Dice, Y ya se no. incomodaban ellos de, ay, güey. Sí, de que, Jotillo, le dije, me cogí a tu papá. Entonces, pues niños de 13, 12 años decían, que Juan Gabriel. Y yo les cantaba, querida. O sea, ¿no? Ay. O sea, fíjate, sí me dolió en su momento cuando me decían Juan Gabriel en la secundaria. Pero ahora digo, qué verga que me hayan dicho Juan Gabriel. O sea, me estás diciendo que soy el homosexual más exitoso de Sí, claro, Latinoamérica, obvio. güey, ¿no? Cantautor, Entonces yo pasaba y les compositor. cantaba. Dime cuando tú. Y les bailaba, güey. O sea, Ya lo desarmaste porque ya claro, no tenían con qué lastimarte. claro, porque cuando tú le quitas el poder a la gente de lastimarte, simplemente desaparece. Entonces me cantaban, querida, así en el pasillo, y yo, Ya les contestabas. yo les bailaba, Sí. ¿no? Y ahí y empecé a generar lazos diferentes con las personas. Y ahí sí conocí la amistad, en la Oye. secundaria. Oye, ¿y cuándo fue tu primer enamoramiento? Ya viejona, ya viejo, ¿Qué tanto? hace como unos 3 años. Ay, que me encanta eso porque no dijiste a qué edad, pero dijiste. Hace unos 3 años, sí, porque chueca. Pero de 13 años para atrás, nada de nada. No. Pero si tuviste novios. Sí tuve novios, pero es que realmente hay una diferencia No, en entre, serio. es que hay una diferencia entre una atracción y un enamoramiento. Una atracción es algo feral, una atracción es algo de química Carnal. y carnal e instantáneo, ¿no? O sea, Ujú. pasa un hombre y dices cómo huele, cómo se ve, cómo se presenta, su físico, lo quiero poseer, ¿no? Eso es lo feral, lo insistivo, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y el enamoramiento es algo que conectas con la cabeza, con el corazón y con lo que te hace ejecutar cuando estás alrededor de esa persona, ¿no? Entonces ahí yo me di cuenta de que, ¿sabes qué? Entonces no estaba enamorado en las otras veces, simplemente eran pues no capricho, pero sí eran un Gustos. gusto, Yo ¿no? digo, sí, son enamoramientos, porque el enamoramiento es como que la etapa en que te gustas y pasa, Es pero que eso no es el amor, sí. enamoramiento. A ver, Cuando te ¿qué es gusta alguien enamoramiento? es un descubrimiento. Bueno, Sabes que o está soy yo. guapo, está alto, está chichón, No, está entonces sentimos fuerte, diferentes, porque ¿no? yo ahorita pues estoy enamorada, No, pues pero yo ahorita sale el marido y te pero agarra. yo, o sea, sí, se puede decir que me enamoré varias veces, pero fue en enamoramiento pasajero, hasta que encontré ya la Al persona buenón. indicada, que es mi señor esposo. Bueno, regresamos al significado del LGBTI. Yo quiero que tú me digas cuál es el significado de las siglas de la comunidad, ¿verdad? Que es LGBTIQ+. Sí, bueno,
Empezamos con la L. La L significa lesbiana. Lesbiana, pues es aquella mujer cisgénero que se identifica como mujer, pero su atracción, su mente, su corazón y sus interacciones amorosas o interpersonales son con las mujeres, ¿no? Eso es la L. Y luego G, pues viene siendo los gays. Los gays son hombres cisgénero, que su atracción física, mental, amorosa es con otro hombre igual que él. Así como las mujeres, así como dijo la Miss Universo, hombre con hombre, mujer con mujer, para eso es LG, ¿no? Y lo B, que es de bisexual, es aquel hombre o mujer que siente atracción sexual y sentimental por ambos sexos. O sea, es una persona que se puede enamorar perdidamente de un hombre, pero también es una persona que se puede enamorar perdidamente de una mujer, siendo él hombre o mujer. Interesante. Y eso es, y en esa bisexualidad, siento que a lo mejor estamos todos. A mí las personas bisexuales se me hacen la parte de la comunidad más interesante. Sí. No el centro, pero sí lo más interesante, lo que pudiera ser más complejo. Porque son aquellas que tienen una visión del espectro muchísimo más allá del género, ¿no? Entonces ellos dicen, es que no importa si es un hombre, o sea, a mí me gusta. O sea, a mí me siento atracción por Eugenio, güey, pero también me gusta mucho Yoli. Por la esencia, no por el género. Exacto, o sea, podemos tener tú y yo un amigo que sea un hombre cisgénero y que se enamore de mí, se enamore de ti. Y que te quiera tener sexo contigo, que también le disfrute el sexo conmigo. Eso nomás lo ves en películas. Es que lo ves en películas y series porque existe. Sí, no, sí existe, pero nunca he conocido a alguien. Siento que los bisexuales son aquellos que son más conflictuados, a lo mejor más complejos, a lo que yo veo. Porque tienen que lidiar con esa parte de a quién debería de amar más, ¿no? Entonces, y no se trata de eso, o sea, se trata de lo que tú realmente sientas en tu corazón, en tu alma, y dices, sabes que estoy enamorado de esta persona y es de mi mismo género, va. Pero también en un punto me puedo enamorar de otro hombre. Como tú me dijiste hace poquito, en esta misma noche, que dijiste, yo no sé cómo una persona, un hombre que tenía su familia, que tenía hijos, se pudo enamorar de un hombre gay, güey, o sea, es porque era bisexual, a lo mejor. Estaba explorando esa parte, ¿no? Y el T es transexual. Transexual es una persona que cambia, no se identifica con el género que le fue asignado al nacer. ¿Son las personas que se hacen la cirugía de sexo? No necesariamente. O sea, una persona transexual es una persona que sufre una transición hormonal para migrar de hombre a mujer o mujer a hombre, ¿verdad? Porque él se identifica otra vez en su mente, su corazón, su alma, su espíritu y a quien ama como una persona diferente al sexo al que fue asignado. Y el proceso es hormonal, ¿no? O sea, toman pastillas, no sufren, pasan por un proceso químico exterior que los hacen cambiar, ¿no? Entonces un hombre empieza a tomar pastillas, empieza a tomar estrógenos, empieza a sustituir sus glándulas mamares de hombre, porque sí tenemos glándulas mamares, creo, doctores, no sé, sus pechos. Entonces él empieza a ponerse implantes, a verse más femenino, a navegar su feminidad con más intensidad, porque es lo que realmente quiere representar al mundo, ¿verdad? Transgénero. ¿No? LGBTI. Y es intersexual. Lo que sigue. LGBTIQ. Bueno, Q sí es queer. Queer es un. Queer. Queer es una persona que siente esa misma comodidad en lo masculino con lo femenino, ¿no? Y su expresión de género es muy variada, ¿no? Él puede traer tacones, él puede traer brillos, él puede traer falda, él puede bailar de cierta manera, su expresión al mundo es diferente y la gente a veces no lo identifica como una persona muy masculina o femenina, ¿no? Entonces esa persona se le llama queer. Quedo igual. No sé qué es entonces. Por ejemplo, cuando ves a un muchacho que usa crop tops o que trae plataformas y que trae brillitos, pero no es una persona transexual,
Nomás No es un como que llama transgénero. la atención cómo se ve el otro. No, porque su expresión es así. Entonces él es una persona queer. No tiene nada que ver con la sensualidad. No, o sea, no. Es más de cómo, de lo que le Su gusta, expresión su al expresión. mundo, ¿verdad? Ah, ok. Sí, es como a veces yo me pongo la gorrita para atrás y me siento que me veo bien vato. Bueno, pareciera ser un ejemplo, pareciera ser un ejemplo burdo que sí, pero sí es, o Hay sea, muchas fotos mías así, incluso se agarro a mi viejo y está ahí en ujú. cuclillas y sopas. Bueno, Eso pero, es otra cosa. bueno, es que sabes qué pasa, la expresión de género es lo que tú sientas en ese momento, ¿no? O sea, es cómo quieres comunicar tu sentir en ese momento, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si conecto con mi lado femenino, que sí soy muy sensible a eso, voy a decir, ay, ¿sabes qué? Esos tacones están padres, me los quiero poner. Oye, pero tú sí te has vestido En Halloween, nomás sí, pero así para que ir a diga, eventos, antros, así, ¿no? no, no siento que sea Tu forma de expresión. mi forma de expresión. Ya lo Ve, entendí. Ya lo entendí. Ok, ya lo entendí. Espero que ustedes también. no, pues ya también estoy valiendo cagada aquí. Pero sí, no, o sea, una cosa es identidad de cómo tú te sientas, quién eres, y una cosa es expresión, ¿no? O sea, Me lo que tú encanta. quieres comunicarle al mundo, ¿verdad? Fíjate, es a veces como cuando me visto. A veces cuando voy al trabajo, bueno, cuando voy a ir a la obra, pues, sí, va, me tengo que poner manga larga, bien, sí. Entonces voy a la oficina y aunque nadie me vaya a ver, de repente me gusta que venga recta, con tacones, de vestido, tal, tal. De repente quiero ir nada más con una camiseta y unos jeans, no sé. Ujú. Pues es por cómo tú te sientes en el Y momento, yo ¿verdad? siempre, exactamente, y yo, está bien, me siento, tal, quiero expresar. A veces me vas a ver toda de negro y de repente me vas a ver con colores fuchsia y azul así bien acá. Y de repente me vas a ver como que me gusta mucho el animal print y así, ¿no? Entonces, yo creo que eso del cómo te vistes también expresa mucho del cómo te sientes. Claro. Sí, es la manera de comunicarle al mundo cómo cómo te quieres identificar, ¿no? Y ya yo digo, bueno, también lo que proyectas es lo que es tu esencia. Digo, yo así lo veo. Es que una cosa es, por ejemplo, cuando tú te arreglas o cuando tú cambias tu manera de vestir, es la manera en que tú quieres comunicarle al mundo cómo quieres que te identifiquen, ¿no? O sea, por ejemplo, un hombre que es una mujer trans, bueno, no es un hombre, es una mujer trans, de volada le empiezan a preguntar, ¿verdad? ¿Que eres hombre o mujer? Realmente está en esa persona decirte cómo se identifica. Pero si ya estás viendo que es una persona que está en su transición, pues claramente para mí es una mujer, No. ¿no? Porque sí empiezan muchas dudas cuando una persona que está en su transición dicen, ¿eres hombre o eres mujer? Es que eso no te debe importar. O sea, esa Eres persona humano. dice, no, eres humano, y esa persona dice, yo soy una mujer. Y Hay que respetar el cómo él se sienta o ella se sienta. pues no Él o respetar, es ella. así como que ella dice que es mujer y es mujer, ¿verdad? Porque ella, otra vez, en su mente, en su corazón, en su cuerpo y en su espíritu y en su sentimiento, es mujer. Así no es como que diga yo soy negro y tú no, blanco, 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 y tú no, Exacto. negro, entiende, y yo blanco, 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 no. Que mucha gente piensa que a lo mejor esa parte de la conversación es como aferrarse, ¿no? A decir, no, lo que pasa es que tú estás confundido. No, lo que pasa es que tú no estás viendo que realmente eres un hombre. No, no, no se trata de eso, es simplemente esa identidad es la que te hace libre, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo no pudiera conocer a otro Eugenio diferente que no fuera un hombre. ¿Me entiendes? Sí, O sea, oye, yo soy un hombre. Simplemente mi corazón, mi sentimiento y mi expresión es hacia los hombres, ¿no? Pero no quiere decir que yo quiera ser mujer. O sea, que me gusten los hombres, no, eso no me obliga es que tú quieres ser mujer. O que te dicen, tú entras en competencia con las mujeres, con los hombres, para no. conquistar hombres, y eso no pasa. Y eso es lo que yo, pues, quería aclarar, preguntarte,
qué significaban las siglas, porque pues la mayoría de las personas, yo pienso que sigue siendo así, que no somos tan open mind y que no identificamos ni nos informamos. Es como que nada más para nosotros decir es gay es como que, ah, este quiere ser una mujer pero no lo es. Bueno, eso O sí. lesbiana igual, ay, este se cree hombre pero en realidad no lo es. Pero hay clasificaciones como bien me lo acabas de mostrar. Entonces, pues realmente el que tú ahorita nos digas, "Ah, sabes que esto es esto", y yo, no manches, ¿hasta qué horas vine a entender qué era la expresión y cómo te identificaba? Ya vamos a acabar de grabar, ¿no? Yo creo que a muchas personas eso le ha pasado. Bueno, y tú, a estas alturas de tu vida, ¿piensas que en los últimos años ha mejorado la percepción de la sociedad para con la comunidad? Y bueno, y si es así o no es así, ¿qué nos falta a nosotros como sociedad para mejorar esta relación que tenemos con la comunidad? Yo creo que lo que hemos alcanzado como sociedad es la conciencia y la empatía, que antes no había, ¿verdad? La conciencia de entender que hay un espectro muy grande de las personas, ¿no? Como su identidad de género, como su expresión también. Y la empatía de decir, pues, ¿sabes qué? Es una persona que está viviendo libremente y yo no tendría por qué tener alguna intervención. Entonces, es lo que me agrada, que ahora hay un entendimiento mayor de las personas, ¿no? ¿Qué me gustaría que estuviera en el futuro? Que ese entendimiento fuera genuino, ¿no? Que no fuera Por solamente de dientes obligación. para afuera, que realmente sí sientas ese entendimiento y que sí seas empático. O sea, me agrada de sobremanera que todos entendamos o quisiéramos como tú, que dices, oye, ¿sabes qué? Yo no entiendo esta parte de las siglas, yo no sé, o desconozco mucho de estos temas, pero sí quisiera entender. Creo que el siguiente paso es que realmente sí logres esa empatía, ¿no? Porque al final de cuentas dices, bueno, es su problema, ¿no? O bueno, es problema de otra persona. Entonces, la empatía van a ser en el que tú digas, sabes que esta persona sí están violentando sus derechos, sí está una ignorancia que la lastima, ¿no? Entonces, no es de que nos den por nuestro lado, porque no es así, simplemente es buscar una equidad, ¿no? Una igualdad. Y eso se refiere tanto en lo legal, como en lo laboral, como en lo amoroso, como en la sociedad. O sea, hasta que una persona queer o una persona intersexual o una persona transexual salga a la calle sin que se sienta atacada, ni juzgada, ni criticada, ni nada, ese día vamos a decir, lo logramos, ¿no? No, pues bueno, es que ese es como que ese lado, ¿ah? Yo te voy a decir. Ahora el otro lado de la moneda, y yo creo que por eso sigue existiendo esta línea que nos separa como sociedad, que es como que día a día crecemos como población, Ujú. como nación o como lo quieran ver, ¿no? Y pues aquí en México existe muchísimo todavía el machismo, en hombres y mujeres, eso yo lo he dicho, muchas mujeres machistas, ¿no? Pero por ejemplo, yo como madre, pues, sí me tomo como que ciertas restricciones y sí me reservo mucho ciertas opiniones o información como para mis hijos, porque sí existe el miedo de cómo podemos abordar ese tema con los niños, que yo creo que ha sido como que lo más mediático, ¿no? Yo creo que he aceptado y en este punto he entendido lo que es la comunidad, pero hay ciertas cosas que nosotros como sociedad debemos mejorar y aportarles a la comunidad. Pero siento como que de allá para acá no es obligatorio, pero siento que sí debería de haber también un cierto, como, ¿qué puedo decir? Como respeto, no hacia nosotros como adultos, pero sí a como los niños, como madre, yo te lo digo, ¿va? Porque yo no sé a esta altura de mi vida cómo explicarle a mis hijos eso. De Bueno, hecho, mi hijo me lo decía hace rato, y el chiquitito de 5 años, ujú. porque escuchó, me preguntaron, ¿de qué va a tratar todo ese? Y yo dije, de la sexualidad, específicamente de los gays, ¿no?
Dijo, mamá, y yo, ¿qué? Y ella me dijo, es que dijiste algo malo, me dijo. Yo, a ver, hijo, no es algo malo, es algo que todavía tú no entiendes y que yo no sé cómo explicártelo, pero algo malo no es. Es algo que ahorita tú no puedes entender, pero no es algo malo. Esa palabra no es mala, le dije. Simplemente que no sé cómo explicártelo y tú no podrías entender porque estás muy chiquito. Entonces yo Y creo a que veces hasta estando grandes tampoco lo ese es entendemos. el como miedo, temor de nosotros como padres, o es como que, dice la Bueno, chaviza, me da como cringe, ¿no? fíjate, es que ahí estás traspasando la responsabilidad de la explicación a nosotros, cuando la responsabilidad de explicarlo es tuya. Entonces, tú realmente lo primero que tienes que hacer es entender estos temas o al menos informarte y tener la suficiente empatía como para comprenderlos, para tú poderles explicar a tu hijo. Porque ahí realmente estás transfiriendo la responsabilidad que a mí no me corresponde, ¿verdad? Una persona de la comunidad no va a venir a tu casa a explicarle a tu hijo porque me debe de respetar. O sea, ahí es realmente ahora sí tu papel como persona en la sociedad para decir, sabes que entiendo estos temas de Sí. tal manera que mi hijo se los voy a digerir y explicar para que él haga su propio entendimiento y logre esa No es como, conciencia, ¿no? no es como que el cómo aprender a respetar, sino simplemente el cómo aprender a diferenciar, digo, que a mí Ujú, que tengo 32 años, tú tuviste que venirme a dar dos, tres cachetadas acá para que yo lo entendiera, porque a lo mejor hasta ahorita me di la oportunidad y un buen chance para ya saber y conocer. Y apenas lo dijeron, no digerir porque no es algo como que, ay, cuesta mucho, ¿va? Simplemente hay ujú, que entenderlo, comprenderlo y aceptarlo y que así es. Pero uno, eso es lo que te digo, uno como padre muchas veces se cohíbe ante estos temas que lo ve uno muy difícil de explicarlo. Ahí bien tú lo dices, hay que comprenderlo y tal, para poder explicárselo a los niños. Pero, por ejemplo, cuando salimos a la calle y de repente un papá no está preparado como para esto y te pregunta al niño, oye, tal, ¿y qué hacemos? Le damos la vuelta, siempre, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que es bien importante informarnos el cómo, el qué y sobre todo lo que significa ¿cómo le llamas tú? pues espectro, ¿no? Espectro, este espectro. Pero sí te digo, yo creo que a esas alturas todavía habemos muchos papás que, como yo, porque yo me voy a enterar en esto, que no sabemos cómo abordarlo con los niños, con sus dudas, con sus preguntas. Digo, y a veces, bueno, tratamos de evitar lo más posible de que el tema salga a relucir. Pues yo creo que no hay que evitarlo, porque tu hijo va a estar expuesto a esos temas, lo quieras tú o no. Entonces, lo que puedes hacer, a lo Sí, mejor no, eso, o sea, que no, tú qué piensas que yo puedo hacer o cómo puedo yo expresarme, cómo podría yo expresar o retomar este primero leyendo, o sea, informándome. informándote, lee, busca videos, entiende la situación y cuando tu hijo te llega a preguntar esa duda incómoda, tú le puedes decir, después la revisamos, para que eso es súper válido, ¿eh? Decirle a un papá, ahorita no, lo vemos después, pero sí cúmpleselo, ¿no? O sea, al momento que tú dices, quiero hablar contigo ¿te acuerdas la vez pasada que vimos a dos chavos? Mira, déjame explicarte un poquito más, porque los hijos, aunque sean rebeldes y aunque tengan su independencia en ese momento, la mamá es la mamá, ¿no? O el papá es el papá. Entonces, te van a escuchar. Y lo que tú les digas, pues va a ser casi creo que ley, ¿no? Ellos van a decir, bueno, es que mi mamá me dijo esto. Y van a empezar su propia conversación con ellos para formar su propio criterio. O sea, tú tampoco te puedes latiguear tanto, decir, es que es mi responsabilidad hacerlos que entiendan. No, tu responsabilidad es nada más darle la información que tú digeriste, hijo, aquí está, y él tiene que crear su propia conciencia, o sea, su propia criterio. Simplemente ayúdalo a que las fuentes no sean de otras personas externas y que tampoco sean malintencionadas, ¿verdad? Yo creo que ese sería el papel ideal
tú como mamá, de darle la información a tu hijo adecuada, informada y de corazón, para que él tenga su propia creación de su criterio y diga, ¿sabes qué? Lo que me dijo mi mamá, yo también investigué y tiene razón. Mi concepto de esa parte de la comunidad es así. Y lo importante o la columna medular tendría que ser el respeto. Pues ¿No? aquí ya voy a sacar un tema que ya hablamos, pero es como la pregunta que te decía, ¿naces o te haces? Y yo creo que por eso muchos padres siempre estamos así como que, ay, que no lo vea, que no eso porque se va a hacer. Y tú decías, realmente es que no, ¿verdad? O Sí, sea, pues yo no estuve expuesto a ya lo eso, ¿verdad? traes, ya eres así, naces así. Simplemente a lo mejor ya conforme creces te hallas en valor de poder soltarlo. Y bueno, creo que yo no estuve tan mal en la explicación que le di a mi hijo, ¿eh? Y yo creo que el mayorcito con 9 años ya lo entiende y se lo he más o menos explicado a mi conciencia y lo he tomado para bien. Y por lo menos yo no siento que el saber o no esta información influye en ellos, simplemente pues para que se lo guarden, lo tengan ahí. Es como cuando le digo a mis hijos, ¿no? En la escuela, cuando veas un niño con todas características, no hagas el comentario, no me gusta que los hagas sentir mal, o incluso hasta con las cosas. Le digo, cuando llegues algo nuevo a la escuela, no quiero que comentes, es nuevo, o no pasa tanto, o mi mamá me compró esto, no, pues nunca digas nada, porque a lo mejor algún niño va a tener algo diferente o lo vas a sentir mal. Incluso al más pequeñito le decía, no hables tanto de mí con tus amiguitos porque cierto X niño o niña no tiene mami. Entonces puede resultar un tema doloroso, ser cuidadoso. Claro. Digo, la concientización que le hacemos a nuestros hijos es importante, pero pues gracias Eugenio por haberme abierto totalmente el panorama y créeme que esto a mí me llena muchísimo y me va a servir muchísimo esta información y la voy a compartir con la gente necesaria que la tenga que compartir pues para que puedan comprenderla. Y yo creo que toda la gente que ha visto estos episodios en este momento hasta este punto ya puede tener un panorama muchísimo más claro de lo que es el espectro LGTBIQ+. Lo dije bien. Yo lo dije, ¿quién más? Producción me está regañando. Yo creo que ya lo tenemos un poquito más claro y no sabes qué súper gusto a mí me da y porque era uno de los temas como que más difíciles para mí de tocar, pero me he sentido suficientemente en confianza, ¿verdad? Y sobre todo que tengas esta apertura y me encanta que seas una persona auténtica y te lo aplaudo y te súper me felicito y espero que nunca cambies, ¿no? No, ¿para qué cambias? Es súper genial y me gusta que vengas con nosotros aquí a compartirnos a este espacio. No, pues primero muchas gracias. Muchas gracias por recibirme en este espacio, en darme la oportunidad de poder expresar mi sentir y creo que lo estás haciendo muy bien. Continúa con esa parte de tu curiosidad, de hacer preguntas, de traer a otras personas que podamos tener conversaciones más interesantes. Y la verdad es que, pues cuando quieras, estoy aquí como un libro abierto y muchas gracias, ¿no? Seguramente por el parte. Habrá otro tema de qué hablar. Ay, ahora. Que es estudiado. Pues es que eso es aparte. No, por eso hay muchos temas. No, pues tienes conocimiento cultural aparte. Bueno, ¿sabes qué pasa? Hay veces que las personas que dicen, es que es gay, y empieza esa parte de la conversación en ese encasillamiento, y dicen, güey, pero pues también soy un ingeniero, tengo una maestría, he viajado por el mundo, tengo muchos amigos, tengo una familia, entonces todo eso, hay muchos temas, entonces todo eso empieza a ofuscar, porque dicen, pues es gay. Ayer no le ponemos la etiqueta. Es gay. No, es gay y más, muchísimo más, y yo la verdad espero que exista otra oportunidad de poder venir aquí y hablar de otro tema, de darle secuencias a ustedes si él quiere. Bueno, no, si ellos quieren, porque si para 200 views no vengo otra vez. No, muchas gracias por tenerme aquí, la verdad es que me la pasé muy bien y ojalá se vuelva a repetir, producción, ¿verdad? No, me encanta, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Bye.